Hay quienes dicen que antes de las elecciones ese desembolso no va a llegar. Y que quería consultarlo, qué es lo que ustedes están analizando y si no llega el desembolso, ¿qué podría pasar? Gracias. Sí, eso no fue tema de la reunión de gabinete. Lo que podemos decir ahí, el fondo es una decisión de las autoridades del Fondo Monetario. Lo que sí la Argentina ha cumplido, esto es un contrato entre dos partes, la Argentina ha cumplido con todos los requerimientos y los compromisos fiscales, monetarios, tanto cuantitativos como cualitativos. Todavía no ha sido la reunión con las autoridades del fondo para evaluar esa situación. No hay una fecha perentoria al respecto, así que la Argentina ha cumplido con toda su parte y bueno, la otra parte tendrá que evaluarlo. Pero no hay que tener ansiedad con eso. Lo único que es claro es que cualquier desembolso no puede ocurrir antes del 15 de septiembre. Esos son los plazos estipulados. Ministro, Silvia Mercado de Infobae, ¿cómo le va? Quisiera si nos puede explicar o detallar de qué modo tomó el presidente Mauricio Macri la necesidad de implementar estas medidas de restricción cambiaria, porque, bueno, es algo que no está dentro de su filosofía. Si a usted le costó convencerlo al presidente, ¿qué tipo de diálogo tuvo al respecto? Y, por último, si habrá nuevas medidas en esta semana. Gracias. Sí, primero es una decisión, obviamente, de todo el equipo de gobierno, donde eventualmente el Ministerio de Hacienda puede llevar las alternativas, las propuestas frente a la situación, que como explicamos, la Argentina ha perdido el crédito voluntario después de las elecciones primarias. Esto no es un juicio de valor, sino un hecho concreto. El riesgo país se duplicó aquel 12 de agosto y las renovaciones de deuda que hicimos en las semanas posteriores fue mucho menor la cantidad de renovación de lo que venía haciendo. Antes se renovaban 90 pesos de cada 100, pasó a renovarse en menos de 10. Entonces eso con esa estrechez de recursos, el presidente me dio así la instrucción de cuidar esas reservas, sobre todo para los más vulnerables, y eso significa cuidarlas para el tipo de cambio, porque si se sube el tipo de cambio se traslada a la inflación y por lo tanto hay más pobreza, y que estuvieran privilegiadas aquellas que respaldan los depósitos, los ahorros de los argentinos en los bancos. Entonces, con esos dos objetivos innegociables, tomamos las decisiones de extender los plazos de vencimiento de deuda de corto plazo la semana pasada y vamos a discutir en el Congreso esta semana un proyecto de ley para la de mediano plazo, cosa de despejar el horizonte también de los próximos 4 años, o tener la facultad de hacerlo por lo menos. Y las medidas de control de capitales que dispusimos y comunicamos en el día de ayer, que lo que hace es justamente preservar esas reservas, poniendo límites a la eventual dolarización, pero con absoluta disponibilidad del patrimonio de cada uno de los argentinos. Todos pueden hacer lo que quieran con lo que ya tienen en los bancos, en su casa, en el exterior. Digo, eso es intocable e incuestionable, y estamos entonces privilegiando esas reservas para mantener la estabilidad cambiaria, por lo que ya dije, y asegurar que los depósitos están respaldados, ¿no? ¿Nuevas medidas? No, Silvia, la verdad que nosotros comunicamos las medidas que ya tenemos decididas. No preanunciamos nada que no tengamos decidido y tampoco desmentimos las que a otros actores de la comunidad se les ocurran, porque bueno, toda idea es bienvenida, pero obviamente la comunicación seria con la comunidad es justamente informar lo que ya está definido, no conjeturas, digamos. Buen día, ministro. Karina López Monja, de Radio de la Ciudad. Consultarle en primer lugar cuándo fue el último diálogo con directivos del Fondo Monetario Internacional, si hubo diálogo también con otros economistas, y también preguntarle cuál es la expectativa en relación al comportamiento del dólar para esta semana. Sí, diálogo tenemos abierto con todos los actores.
de la oposición, economistas, analistas privados, también con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, estuvieron acá hasta mediados de la semana pasada. Ahí el día martes de la semana pasada compartimos con ellas las medidas que íbamos a tomar el día miércoles, se las anunciamos. Estuvieron, bueno, acompañaron o evaluaron que eran en el sentido de lo necesario. También las que tomamos en el día de ayer se las comunicamos telefónicamente a los representantes del Fondo Monetario. Respecto a, por supuesto, he estado la semana pasada con muchos economistas del ámbito local, escuchando también las alternativas y las propuestas. Todas las ideas son bienvenidas, nadie es el dueño de la verdad. Y también con economistas representantes de la oposición, también para lo que explicamos tantas veces, que por supuesto hay una campaña electoral por delante, pero eso no es una excusa para poner en riesgo la estabilidad y el bienestar de los argentinos, y después cada uno llevará su propuesta para el futuro. Pero este periodo electoral lo tenemos que aprender, y es lo que le debemos a los argentinos, a transitar con estabilidad y normalidad. Lo que está en juego acá es quién es el comandante o el capitán, mejor dicho, del barco a partir del 10 de diciembre, pero eso no pone en juego que el tránsito tiene que ser con normalidad. Alejandro Gomel para Radio Perfil. Con respecto a lo que acabo de decir, ¿esto significa que las medidas fueron consensuadas con la oposición? Eso por un lado. Y por otro lado, si hubo algún diálogo con el gobierno de Donald Trump. No quiere decir que fueron consensuadas. Sí que fueron informadas o compartidas, ¿sí? En un diálogo institucional. Pero no, las medidas están a cargo del gobierno que está a cargo, no hay un cogobierno, digamos. Sí hay una relación de respeto dado que, sobre todo después de las PASO, también evidentemente representan una porción de la sociedad, y no estoy hablando solo del Frente de Todos, sino de Consenso 2030 y de las otras fuerzas, de Despertar, etcétera, porque bueno, todos los argentinos merecen estar representados en la mesa de discusiones, ¿no? Ministro, buen día. Diego de Nicolás de A24. Teniendo en cuenta que en otras ocasiones con ciertos controles de cambio ha crecido el mercado paralelo, el dólar blue, quería preguntarle cuál es el grado de preocupación que el gobierno tiene en torno a esto y, en tal caso, si va a tomar alguna medida para evitar las operaciones paralelas. No, obviamente que eso es parte de la economía informal, que bueno, no nos gusta pero bueno, como economía informal el Estado no existe, no tiene herramientas ni vocación de regularlas. Sí han existido en el pasado. No es representativa de lo que pasa con los precios de la economía formal, porque justamente un cuidado que hemos tenido es que tanto las exportaciones como las importaciones sigan en el régimen de libertad que venían sucediendo, y eso es lo que define, sobre todo en los bienes que se comercian con el resto del mundo, lo que define el precio de esos mismos bienes en el ámbito local. Así que no hay razón para que eso influya en el nivel de precios interno. Sí, buenos días, ministro. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Consultarle acerca de cómo está usted en términos personales de conducir la nave, como usted dice, en estos momentos. Antes se decía de tanta turbulencia, momentos de crisis, ahora con la cuestión del dólar, en esta etapa que lleva el gobierno hasta el 27 de octubre. ¿Cómo se ve usted en los próximos días? No hablar de meses, pero próximos días. Y preguntarle también si hubo contactos con el equipo económico de Alberto Fernández, cuál fue el último contacto y cómo tomaron esta última medida adoptada por el Central. Primero, gracias por la pregunta personal. Estoy bien, sereno, tranquilo, convencido de lo que estamos haciendo, que es lo mejor que podemos hacer para ese cuidado de los argentinos que me pidió el presidente, y sabiendo que son medidas incómodas, que no son las que deseamos en la Argentina que todos queremos, pero son medidas de emergencia que son necesarias para evitar males mayores, que lo resumo en una sola palabra, es que no aumente la pobreza, encadenado para atrás en inflación o devaluación. Así que,
en términos personales estoy bien, tranquilo, respaldado por el presidente y por todo el equipo, y bueno, confortable en el medio de una situación tensa, ¿no? De mercados, quiero decir. El diálogo con la oposición es constante, con los representantes de la oposición es constante. Por favor, excúseme de la pregunta de contar detalles, porque yo no sé si ellos quieren que lo cuente, pero sí déjeme decir que es constante, plural, con varios representantes de todos los espacios, como dije antes, que designan los candidatos, y es fluido, como debe ser, me parece. Buen día, ministro. Aquí Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, permítame reiterar la pregunta que hizo mi colega respecto de este rumor, no sé si finalmente fue confirmado, de un contacto que tuvo el presidente Macri con Donald Trump, si es así, bueno, y cuáles fueron los términos del encuentro, de la reunión, y preguntarle si qué puede pasar si las medidas adoptadas no tienen el resultado esperado, si hay plan B, si hay algún otro tipo de salidas o de alternativas, y qué esperan el miércoles en el Congreso cuando vayan a comenzar a discutir el proyecto de la deuda. No, primero, si habló con el presidente Trump, no lo sé, no me lo contó, así que mucho menos sé si los eventuales contenidos de esa conversación, no sé si sucedió. Creemos que estas medidas van a funcionar, así que, y son parte de un programa cuyo tercer eslabón, si encadenamos las mediados de la semana pasada, las de ayer, de este control de capitales, y esta semana vamos a ir a llevar al Congreso un proyecto de ley para estirar o para oxigenar los vencimientos de deuda del periodo 2020-2023, porque el presidente nos pidió no solo atender las necesidades de la coyuntura de este trimestre, sino también porque, bueno, obviamente el mercado anticipa el futuro, entonces dar un panorama más diáfano, más despejado del perfil de vencimientos de deuda de los próximos 4 años también va a ayudar, obviamente, para la coyuntura. Así que, bueno, como hay incertidumbre electoral, necesitamos que cualquier solución a esa propuesta tenga el consenso concurrente de todas las fuerzas políticas, que nada mejor que lo que están representados en el Congreso, que es el ámbito institucional de cualquier diálogo en este sentido, ¿no? Última pregunta. Sí, ¿qué tal, ministro? Consultarlo por su evaluación de cómo se desarrolló el mercado hasta el momento, con bueno, una suba y después una leve baja del precio del dólar. Si esto se va a mantener hasta fin de año, como usted prometió, digamos, en estos montos, y bueno, ¿cuál es la perspectiva hacia adelante que tiene este plan, ¿no? Sí, el intradiario de lo que va hasta ahora fue con muy poco volumen, así que no tiene mucho sentido profundizar eso. Bajó, no es que bajó tampoco, ¿no? Bajó como respecto al cierre del viernes como 2,5 pesos, que es una baja bien significativa, pero insisto, con bastante poco volumen. Creo que en todo este periodo no prometí que ningún valor, ahí usaste un verbo, sino que considero que va a ser estable, sin comprometer ningún valor específico, pero en este rango de precio que estamos viendo ahora, que hay razones para esperar que sea estable, porque es suficientemente alto y tiene colchón para absorber cualquier shock o cualquier contingencia. ¿Me preguntaste algo más? Sí, si se va a extender hasta fin de año, digamos. Sí, creo que hay razones para pensar que la estabilidad, y además todas estas medidas tienen como objetivo central esa estabilidad, ¿no?